Hola, en el video de hoy veremos la respuesta periodontal a fuerzas excesivas. Como sabemos, el periodonto intenta acomodarse en las fuerzas ejercidas por la corona. Esta capacidad de adaptación varía en diferentes personas y en la misma persona, pero en diferentes momentos. Cuando la magnitud de las fuerzas oclusales aumenta, el periodonto responde con un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, un aumento en el número y en el ancho de las fibras del ligamento periodontal y un aumento en la densidad de hueso alveolar. Normalmente, las fibras principales del ligamento periodontal están dispuestas de manera de que se adaptan mejor a las fuerzas oclusales a lo largo del eje largo del diente. Las laterales, que son en forma horizontal, y las par, que son las fuerzas de rotación, tienen mayor probabilidad de dañar el periodonto. La respuesta del hueso alveolar también se ve afectada por la duración y la frecuencia oclusal. Cuando más frecuente es la aplicación de una fuerza intermitente, más dañina es la fuerza del periodonto. Normalmente, el trauma de la oclusión se refiere a la lesión tisular y no a la fuerza oclusal. Una oclusión que produce tal lesión se llama oclusión traumática. Las fuerzas oclusales excesivas también pueden interrumpir y causar espasmos dolorosos, dañar articulaciones o producir un desgaste dental excesivo. Sin embargo, el término traumatismo por oclusión se usa generalmente en relación con lesiones en el periodonto. Trauma agudo y crónico. El trauma agudo de la oclusión resulta de un impacto oclusal abrupto como producto al morder un objeto duro. El trauma agudo produce dolor dental, sensibilidad a la percusión y un aumento en la movilidad dental. Si la fuerza se disipa por un cambio en la posición de un diente o desgaste o la corrección de la restauración, la lesión se cura y los síntomas disminuyen. De lo contrario, la lesión periodontal puede empeorar y convertirse en una necrosis acompañada de un absceso periodontal. El trauma agudo también puede producir rasgaduras en el cemento. Trauma crónico por oclusión es más común que la forma aguda, pero es de mayor importancia clínica. Con mayor frecuencia se desarrolla a partir de cambios graduales en la oclusión producidos por desgaste en los dientes a la deriva. Trauma primario o secundario por oclusión. Cuando el trauma de la oclusión es resultado de las alteraciones en las fuerzas oclusales, normalmente se le llama trauma primario. Pero cuando resulta de la capacidad reducida de los tejidos para resistir fuerzas, se conoce como trauma secundario por oclusión. El trauma primario ocurre si el trauma de la oclusión se considera el factor etiológico primario en la destrucción periodontal y si la única alteración local o la que se somete un diente es la oclusión. En cambio, el trauma secundario ocurre cuando la capacidad adaptativa de los tejidos para resistir las fuerzas oclusales se ve afectada por la pérdida ósea resultante de la inflamación marginal. Esto reduce el área de fijación periodontal y altera el apalancamiento de los tejidos restantes. El periodonto se vuelve más vulnerable a las lesiones y las fuerzas oclusales previamente bien toleradas se vuelven traumáticas. Etapas de respuesta de tejidos a las fuerzas oclusales aumentadas. Etapa 1. Lesión. La lesión del tejido es producida por fuerzas oclusales excesivas. Luego, el cuerpo intenta reparar la lesión y restaurar el periodonto. Esto puede ocurrir si las fuerzas disminuyen o si el diente se aleja de ellas. Sin embargo, si la fuerza delictiva es crónica, el periodonto se remodela para amortiguar su impacto. El ligamento se ensancha a expensas del hueso, lo que produce defectos óseos angulares sin bolsas periodontales, y el diente normalmente se empieza a aflojar. Las áreas del periodonto más susceptibles a lesiones por fuerzas oclusales excesivas son las forcaciones. La lesión del periodonto produce una depresión temporal en la actividad mitótica y la tasa de proliferación y diferenciación de fibroblastos en la formación de colágeno y en la formación de hueso. Etapa 2. Reparación. La reparación ocurre constantemente en el periodonto normal y el trauma de la oclusión estimula mayor actividad reparadora. Se eliminan los tejidos dañados y se forman nuevas células y fibras de tejido conectivo, hueso y cemento en un intento de restaurar el periodonto lesionado. Las fuerzas siguen siendo traumáticas, pero siempre que el daño sea producido exceda la capacidad reparadora de los tejidos. Etapa 3. Remodelación adaptativa del periodonto. Si el proceso de reparación no puede seguir el ritmo de la destrucción causada por la oclusión, el periodonto se remodela en un esfuerzo por crear una relación estructural en la que las fuerzas ya no sean perjudiciales para los tejidos.
Esto da como resultado un ligamento periodontal ensanchado y que tiene forma de embudo en la cresta y defectos angulares en el hueso, sin formación de bolsas. Los dientes involucrados en este daño se empezarán a aflojar. Efectos de la fuerza oclusal insuficiente. La estimulación insuficiente causa adelgazamiento del ligamento periodontal, atrofia de fibras, osteoporosis del hueso alular y reducción de altura del hueso. La hipofunción puede ser el resultado de una relación de mordida abierta, una ausencia de antagonistas funcionales o hábitos de masticación unilaterales que descuidan un lado de la boca. Reversibilidad de las lesiones traumáticas. Normalmente, el trauma de la lesión es reversible. Cuando se alivia el impacto de la fuerza creada artificialmente, los tejidos se reparan. Aunque el trauma por oclusión es reversible, en tales condiciones no siempre se corrigen solos y por lo tanto no siempre no es temporal o de importancia clínica limitada. La fuerza nociva debe ser revelada para que ocurra la reparación. Si las condiciones en humanos no permiten que los dientes escapen o se adapten en la forma oclusal excesiva, el daño periodontal persiste y se empeora. Signos clínicos y radiográficos de trauma por oclusión sola. El signo clínico del traumatismo en el periodonto es el aumento de la movilidad dental. En la etapa de lesión del trauma por oclusión se produce la destrucción de las fibras periodontales, lo que aumenta la movilidad dental. En la etapa final, la acomodación del periodonto a fuerzas aumentadas implica un ensanchamiento del ligamento periodontal, lo que también conduce a una mayor movilidad dental. Los signos radiográficos del trauma por oclusión pueden incluir los siguientes. Número 1. Aumento del ancho del espacio periodontal, que a menudo con engrosamiento de la lámina dura a lo largo de la cara lateral de la raíz, en la región apical y en las áreas de la bifurcación. Número 2. Destrucción vertical en lugar de horizontal del tabique interdental. Número 3. Radiolucidez y condensación del hueso alveolar. Y número 4. Reabsorción de la raíz. Migración dental patológica. La migración patológica se refiere al desplazamiento dental que se produce cuando la enfermedad periodontal perturba el equilibrio entre los factores que mantienen la posición fisiológica del diente. La migración es relativamente común y puede ser un signo temprano de enfermedad, o puede ocurrir en asociación con inflamación gingival y formación de bolsas a medida de que la enfermedad progresa. La migración ocurre con mayor frecuencia en la región anterior, pero el diente posterior también puede verse afectado. Los dientes pueden moverse en cualquier dirección y la migración suele ir acompañada con movilidad y rotación. La migración patológica en la dirección oclusal o incisal se denomina extrusión. Debemos saber que es importante detectar la migración en sus primeras etapas, para así evitar una participación más grave al eliminar los factores causales. Incluso en la etapa final se produce cierto grado de pérdida ósea.